Vamos a ver la evolución de el síndrome coronario agudo desde la etapa inicial hasta la etapa de la etapa final, que sería una necrosis. En el electrocardiograma, cuando se presenta una etapa inicial, estos me van a hacer unos cambios electrocardiográficos en dichas ondas que vamos a explicar, que me va a indicar a mí está proceso isquémico en una etapa temprana, en una etapa temprana o también conocido como una etapa de isquemia, en una etapa media o también conocido como lesión, o en la etapa de necrosis, donde ya hay el infarto del miocardio, hizo ya una necrosis y ese tejido cardíaco no es recuperable, o es un infarto de miocardio antiguo o de más de 48 horas. Entonces, eso es una brecha, una evolución que va desde este inicio hasta la etapa de necrosis, siendo la primera etapa isquemia, una etapa de lesión y una etapa de necrosis. La primera manifestación electrocardiográfica que se ve en la etapa de isquemia son los cambios de las formaciones de la onda T. De la onda T. Entonces yo tengo que plantearme cuáles son las características de cambios electrocardiográficos según la onda T, que eso me indica a mí isquemia temprana. Isquemia temprana. Ahora, cuando ha evolucionado un poco más de tiempo, se presenta una etapa de lesión. ¿Cuándo me voy a una etapa de lesión? Cuando hay supradesnivel o infradesnivel del segmento ST, del segmento ST. Entonces hay unas indicaciones de mediciones tanto de voltaje como de velocidad que me va a indicar a mí que es positivo para una elevación o infranivel del segmento ST. En este caso vamos a mirar las caracterizaciones de cómo debo de confirmar una elevación del segmento ST o del punto J. Cuando la lesión avanza y llega a una etapa tardía de necrosis, me voy a referir primero con la onda Q. La onda Q. Entonces, recuerden, onda P, intervalo PR, y la onda Q es el inicio de este sector. Lo normal es que no debe ser del tamaño de la mitad de la onda R. Si está prominente y es igual al tamaño de la onda R, más de la mitad, eso me indica a mí infartos antiguos o síndromes coronarios agudos donde ya ha entrado en una etapa de necrosis. Entonces, la onda Q es igual a sugestivo a un infarto no tratado, infartos antiguos o infartos de más de 48 horas de evolución, para tener presente estos cambios electrocardiográficos. Entonces, cambios electrocardiográficos tempranos. Entonces está una etapa de isquemia, igual a la onda T, de una etapa de lesión, segmento ST, y una etapa de necrosis, me voy a referir por los cambios electrocardiográficos en la onda Q. Voy a modificarme por acá. Muy bien. Ahora, cuando vemos unos cambios electrocardiográficos tempranos con referente a la onda T. La onda T se debe a recuerde que la onda T es la repolarización de los ventrículos, la repolarización de los ventrículos. Entonces, vemos acá la gráfica onda P, complejo QRS, punto J, segmento ST y onda T. Lo normal es que esta onda T debe ser menos de la mitad del complejo QRS y debe ser redondita. Si vemos onda T picuda y es mayor el tamaño de la mitad de la onda R o más grande que la onda R, esto es sugestivo temprano a isquemia temprana. La onda T puede ser positiva, picuda,
simétrica o puede ser negativa. Negativa. ¿Esto qué me va a indicar? Si vemos un paciente con dolor torácico y que ha llegado a los 30 minutos un servicio de urgencia, es decir, el paciente sintió el dolor torácico, me llegó al servicio de urgencias, le tomo, abro todo, le brindo toda la atención y le tomo un electrocardiograma en menos de 10 minutos con su interpretación. Y veo en derivadas B1, B2, B3, B4, ondas picudas, más de la mitad de la onda R. Eso es sinónimo a una isquemia temprana, a un periodo de isquemia. Si es positiva, si la onda T es positiva, eso me indica a mí que la zona que está en ese momento isquémica es subendocárdica, infarto subendocárdico. Entonces recuerden, onda T positiva con cuadro clínico de dolor torácico de origen isquémico, y está de temprano. La zona de localización de la isquemia es subendocárdica. Entonces tiene que ser muy evidente, mucho más grande que el complejo QRS, debe ser alterada en varias derivaciones contiguas para ser significativa, es decir, B1, B2, B3, para ser significativa. Y cuando es positiva, recuerde que la isquemia se presenta de origen isquemia subendocárdica. ¿Claros? Ahora, una onda T negativa, picuda, con un paciente con un cuadro de dolor torácico de origen cardíaco isquémica. Entonces, esto ya no sería subendocárdico, sino que sería subepicárdico. Entonces recuerden, onda T negativa, subepicárdico. Onda T positiva, subendocárdico. Onda T negativa, subepicárdico, y onda T positiva, subendocárdico. Ahora, caracterizaciones. La onda T negativa debe ser, onda T negativa en derivaciones donde no debe ser negativas. En este caso, los del cara inferior, ABF, D2 y D3. Siempre asociarlo con la clínica. Hay muchas situaciones donde las personas mayores pueden tener este tipo de alteraciones y ser muy, muy importantes, pero que sirven para cambios morfológicos futuros. Tener en cuenta estas consideraciones. Onda T negativa en un cuadro de dolor torácico de origen isquémico, entonces la zona del sector de la isquemia que está perjudicada es la subepicárdica. Habíamos mencionado anteriormente que la línea de referencia que voy a tener en cuenta cuando con respecto a supradesnivel o infradesnivel, es decir, segmento ST para arriba o segmento ST o infradesnivel, es con respecto a esta línea isoeléctrica, que es al final de la onda T y al comienzo de la onda P. Con esta línea yo me baso si un segmento está aumentado hacia la positividad o hacia la negatividad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante tener este factor de referencia. Ahora bien, vamos a enfocarnos cuando el infarto agudo de miocardio, voy a ubicarnos por acá, cuando el infarto agudo de miocardio ya pasó a la etapa de isquemia y pasó a la etapa de lesión. ¿Cuándo me doy cuenta que pasó a la etapa de lesión? Cuando hay alteraciones del segmento ST. Primero que todo, para tener consideraciones de cuando es un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Primero, debe de ser mayor a 1 milímetro en derivadas precordiales. O sea, es decir, en todas las derivadas
con excepción de B2, B3. Recuerde, a partir de 1 milímetro en adelante, igual o mayor a 1 milímetro, eh, en todas las derivadas, con excepción a B1 o B2. Este aumento del, del segmento ST debe de ser a partir de dos derivadas o más contiguas, dos derivadas o más contiguas, es decir, B1, B2, es decir, zona sectal, B3, B4, cara anterior, o que, ejemplo, puede estar aumentado el segmento ST en B1, en B2, en B1, en B2, y esto ya inmediatamente, o sea, es decir, 4, B1, B2, B3, B4, que estén en las 4, ya es positivo porque ya está afectando dos derivadas o más, tener presente. Debe ser mayor a 1 milímetro, en otras derivaciones con excepción de las derivadas B2 y B3. Cuando tenemos alteración del ST y vemos que hay un supradesnivel, es decir, por encima, es decir, un aumento, como vemos aquí en esta gráfica, si yo veo que esta supradesnivel es en la derivada B2 y B3, debo de hacerme dos preguntas. Primero, ¿es un paciente hombre o es mujer? Si es hombre, viene otra pregunta. Muy bien, este paciente que me ingresó a un servicio de urgencias con dolor torácico sugestivo a un dolor cardíaco isquémico, ¿es mayor de 40 años o menor de 40 años? Pendientes. O mayor de 40 años o menor de 40 años. Si la respuesta es que es mayor de 40 años, las derivaciones B2, B3, para que esto sea positivo para elevación del segmento de ST, debe de ser mayor a 2 milímetros. Debe ser mayor a 2 milímetros. Vuelvo y repito, si el paciente tiene alteración de supradesnivel en derivadas B2, B3 y es mayor de 40 años, para yo considerar que esa elevación sea positiva, debe de ser mayor a 2 milímetros en situaciones cuando el paciente es masculino mayor de 40 años. Muy bien. Ahora, si la pregunta es la siguiente, si ese paciente es menor de 40 años, para yo considerar que ese segmento es positivo, para considerar un síndrome coronario isquémico con elevación del ST, esas alteraciones en B2 y en B3, si es menor de 40 años, tiene que ser mayor a 2.5 milímetros. A 2.5 milímetros. Perdón, acá voy a borrar para que no se congestione tanto. Eso es unas caracterizaciones de la guía europea para considerar síndrome coronario agudo. Ok, entonces recopilemos. Para yo considerar elevación del ST, debe ser mayor a 1 milímetro en todas las derivaciones, a excepción de B2, B3. Si hay supradesnivel del segmento ST en derivaciones B2, B3, debo de preguntar, ¿es hombre? Si es hombre, la otra pregunta ¿es mayor de 40 años? Si la respuesta es sí, que es mayor de 40 años, ese supradesnivel en B2 y en B3 debe ser mayor a 2 milímetros. Si la respuesta es que es un paciente menor de 40 años y es hombre, ese supradesnivel en las derivadas B2, B3 debe ser mayor a 2.5 milímetros. ¿Claros? Si es mujer, aquí no interesa la edad. Si es mujer, aquí no interesa la edad. Si es mayor de 40 años, eso ya no interesa. Si es mujer, para yo considerar supradesnivel del segmento ST con un síndrome coronario, si es mujer, debe ser mayor a 1.5. ¿Claros?
Eso son las caracterizaciones de la guía europea para yo considerar hay un supradesnivel del segmento ST o el paciente está cursando con un síndrome coronario, un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. ¿Esto qué me indica a mí? ¿Esto qué me indica a mí? Mire, sabemos que la situación, el 95% de las causas de síndrome coronario agudo es por la obstrucción de una arteria coronaria por la ruptura de una placa ateromatosa. Esta placa ateromatosa se debe a que son inestables, se rompen, genera un sangrado, genera una agregación plaquetaria y obstruye la luz de la arteria en su totalidad. Y esto se sucede de forma aguda. Y eso sucede de forma aguda. Lo que me quiera decir a mí que esta obstrucción se presentó de forma aguda. Perdón, me voy a correr por acá. Perdón. Muy bien, que esto se sucedió de forma aguda. Aquí me veo bien. Eso se presentó de forma aguda y que la luz de la arteria está obstruida en su totalidad. Y que este infarto está comprometiendo toda la pared del miocardio, es decir, tanto epicardio como el miocardio como el endocardio. Importante. Es el signo más importante para la clasificación de la cardiopatía isquémica, clasificada con infarto agudo de miocardio con elevación del ST. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo sucede? Porque es importante que tenemos que reconocer. La charla se enfoca en síndrome coronario con elevación del ST, pero entonces, bueno, ¿y qué sucede cuando hay infradesnivel del segmento ST? Cuando hay infradesnivel del segmento ST, quiere decir que hay un proceso trombótico, pero que es parcial, que es una obstrucción parcial. O sea, aún le llega flujo, hay circulación sanguínea al miocardio, pero de forma parcial, que no compromete toda la pared cardíaca, sino que solamente un compromiso en este caso de la subepicárdica. Debe ser también manejado con unos parámetros, pero su manejo es diferente. Aunque voy a explicar acá las caracterizaciones, entonces eso es onda P. Recuerde que hay una línea isoeléctrica entre la onda T y onda P, que eso se llama como segmento TP, y todo lo que esté por debajo de esta línea, yo considero que es infradesnivel, y lo que esté por encima de esta línea es supradesnivel. En este caso, vemos que hay una infradesnivel del segmento ST. ¿Cuándo considerar que es positivo? Debe de haber cambios en dos o más derivadas contiguas, y que ese infradesnivel tiene que ser mayor a 0.5 milímetros. ¿Claro? Esta gráfica a mí me va a poder orientar qué arteria se puede ver comprometida, y qué parte va a hacer afectación a esa isquemia. La gráfica me muestra que esto es anterior, todo esto es anterior. Ese es el ventrículo derecho, muy bien. Ese es el izquierdo, ese es derecho y ese es izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos que hay una afección anterior, entonces estamos hablando que la arteria comprometida en ese sector es la arteria interventricular anterior, que mira que si se presenta un cuadro de obstrucción de la luz de la arteria de su totalidad, pues va a afectar toda la cara anterosectal del corazón. Si es una arteria circunfleja, si es de la arteria circunfleja, creo que sí están visualizando acá, entonces va a comprometer toda la afectación lateral del ventrículo izquierdo,
dependiendo, eso también depende de la altura, dependiendo si es del tronco o dependiendo de la región que se va a presentar la isquemia. Si es infarto de cara posterior, entonces vemos que también puede afectar la cara posterior y también parte de la cara septal posterior. Si hablamos entonces de las situaciones emergentes del síndrome coronario con infradesnivel, no hay una obstrucción en la totalidad, hay una obstrucción parcial y todavía sigue circulando, todavía hay un poco de circulación, pero mire que todavía hay isquemia. En esos casos de isquemia ya no sería de toda la pared, a diferencia de acá, mire que es compromiso de toda la pared miocárdica, sino que aquí hay compromiso subepicárdico, perdón, subendocárdico, compromiso subendocárdico. En este caso es una arteria. Puede haber una situación multivaso que esté comprometiendo, por ejemplo, de forma circunferencial el ventrículo. No solamente en infradeniveles del ST, también puede haber compromiso o de pronto que suceda una isquemia directamente de la arteria coronaria en el comienzo de la arteria coronaria. Puede haber oclusiones de pequeños vasos intramurales, donde haya una isquemia en sectores en la microcirculación, no detectables en el electrocardiograma y no detectables en los biomarcadores cardíacos, que ya eso ya se realiza un diagnóstico diferencial y se hace el apoyo con imágenes para mirar sitios de isquemia. En este caso, el más específico sería la cardioresonancia, pero sería ya en niveles para diagnóstico diferencial. Me voy a movilizar por acá. Ahora, en la etapa de necrosis, sabemos que, como lo habíamos explicado anteriormente, que en la etapa de necrosis, la onda de referencia que me va a indicar es un infarto antiguo o es un infarto no tratado, es un infarto que ya pasó más de las 48 horas y no voy a, que ya tiene un mal pronóstico ese tejido, el tejido totalmente muerto, y es por medio de la onda Q. La onda Q debe hacer unas características para indicar que hay una onda Q patológica, indicándome a mí que hay infartos antiguos. La onda Q normalmente es muy pequeña, en la duración superior es hasta 0.4 segundos. El voltaje es un cuarto de la altura de la onda R en derivaciones normalmente donde muestra la onda Q, D1, D2, B5 y ABR. Voltaje superior, un voltaje superior a 0.2 milivoltios en derivaciones habitualmente no lo muestran, B1 a B3. La presencia de la onda Q en dos o más derivaciones contiguas presente, y onda Q ancha y profunda ya es una situación de tejido cardíaco muerto, es decir, que eso esté muy prolongado en un electrocardiograma. Muy bien. Aquí estoy muy bien. Síndrome coronario agudo con elevación del ST. Es inminente que tener esa clasificación con las características anteriormente mencionadas, ¿ok? Pero las guías abarcan que si hay unas situaciones características de isquemia, debo de abordar esos pacientes como si fueran pacientes con elevación del ST, pero que no son pertenecientes a pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST. Porque pacientes con cambios electrocardiográficos, con elevación del ST, el paciente debo de entrar a pensar en un tratamiento y un abordaje distinto a los pacientes que me muestran a mí cambios electrocardiográficos que debo de manejarlos igual, pero no lo es, son igual, pero no lo es, como si fuera un síndrome de coronario agudo con elevación del ST. ¿A qué hago inferencia de esto?
a que el paciente con síndrome coronario agudo con elevación del ST, al paciente es indicado una fibrinolisis en menos de 12 horas, dependiendo de las situaciones, de los escenarios que yo me encuentro. Si yo me encuentro en un centro donde yo puedo realizar una intervención percutánea coronaria, o si estoy más de 120 minutos, dependiendo, que eso ya lo vamos a caracterizar. Pero solo a los de elevación del ST. Pero la guía también me incluye a mí, que, ojo, si yo tengo pacientes donde me están manifestando a mí bloqueos de rama izquierda o bloqueos de rama derecha o isquemia multivaso, debo de tratarlos como si fueran, pacientes con elevación ST, pero que no lo son. Esto con el ámbito de un bloqueo de rama izquierda por un paciente que curse con un dolor torácico en un servicio de urgencias, sea nuevo o sea antiguo, o sea que el paciente no tenga conocimiento de ese manejo. Se lo voy a explicar de la siguiente forma. Paciente que llega al servicio de urgencia con dolor torácico, opresivo, irradiado a miembro superior izquierdo, fumador, hipertenso, diabético, con antecedente familiar de infarto del miocardio. Usted le toma un electrocardiograma. El paciente no tiene supra o infranivel del segmento ST, sino que me está indicando a mí que tiene un bloqueo de rama izquierda. Para eso debo de sacar los criterios de Garbosa. Para el criterio de Garbosa, o están los de Barcelona, que también. En este caso les traje a compartir los criterios de Garbosa, donde 3 puntos igual a 3 puntos o más me da una especificidad que ese cambio electrocardiográfico es igual, ese cambio es causado por un infarto agudo de miocardio de forma aguda. ¿Cuáles son esos criterios? Primero que todo, bloqueos de rama izquierda, debo de mirar B3, B4, B5, B6. B3, B4, B5, B6. Y aquí en los criterios que me dicen a mí, qué puntaje me va a dar. Primero, lo primero que voy a dar, y eso me da 5 puntos. Si hay una elevación del ST de más de 1 milímetro de voltaje, de 1 milímetro de voltaje, y concordancia con el complejo QRS. Entonces, hay una elevación, hay un superdesnivel del segmento ST y me da a mí inmediatamente 5 puntos. Ahora, segundo criterio, si hay un infranivel del segmento ST en derivaciones en B1, B2 o B3, eso me da 3 puntos. Si en B1, B2 o B3 hay un infranivel y hay un bloqueo de rama izquierda, eso me da 3 puntos. Tercera criterio, si hay una elevación del segmento ST mayor a 5 milímetros y discordancia del complejo QRS, como los observamos aquí, mayor o igual a 5 milímetros, esto es igual a 2 puntos. Con los criterios de Garbosa, con 3 o más, me da una especificidad del 98% y ese paciente debe de llevarlo para su tratamiento y abordaje adecuado. Ojo, este paciente no es candidato para fibrinolisis, pero debe ser trasladarlo a un centro de angiografía. Me voy a colocar por acá. En esta sí voy a desaparecer un momento. Muy bien. Llega el paciente a un servicio de urgencias con un dolor torácico sugestivo a dolor cardíaco isquémico, donde ya le hicimos la semiología, le hicimos la intervención, toma de signos vitales, 2 accesos venosos periféricos, y ya verificamos efectivamente que con la derivada ABR es negativa, con la P complejo, QRS negativo y derivada 1 es positiva. Ahora, este paciente llegó con dolor torácico. Yo debo observar entonces los cambios morfológicos electrocardiográficos para ver si este paciente tiene un supradesnivel, infradesnivel, un bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama izquierda o isquemia multivaso
para ver si está cursando por una isquemia. Entonces observemos B1. B1, entonces vemos que hay un poco de infradesnivel. En B2 hay un infradesnivel. B3, estamos mirando la cara anterosectal. Anterosectal, acá no hay cambios isquémicos. B4, no hay alteraciones. B5, no hay. Entonces vemos que hay un infradesnivel en B1, B2 y B3. B1, B2 y B3. Entonces, en estos casos, yo tengo que terminar de observar entonces nos hace falta la cara inferior. Entonces, cara inferior, ABF, hay un supradesnivel evidente de 2, perdón, sí, ABF está acá, perdón, hay un supradesnivel evidente, estamos mirando de 3, supradesnivel, de 2 y un supradesnivel. Ahora bien, esto me indica a mí que la zona del corazón que está isquémica es la cara inferior. Y bueno, y entonces, ¿qué sucede con este infradesnivel que sucede? Esto se llama efecto espejo. Hay derivadas que me están realizando elevación del ST, pero que me hace un efecto espejo de las otras derivaciones. Pero entonces yo tomo como primera medida los supradesniveles, que es la situación que se está presentando. Recuerde que esto es para ubicarme y para sospechar cuál es la arteria comprometida. ¿Qué me puede indicar? ¿Qué arteria me puede irrigar a mí la cara inferior? Entonces, la cara inferior puede ser irrigada por la arteria marginal de la arteria coronaria derecha, o puede también estar por circulación de la circulación posterior de la circunfleja. Hay unos cambios morfológicos que me indica a mí, o puede ser de la derecha o puede ser de la arteria coronaria izquierda. Ahora, si yo digo que los cambios morfológicos, estos cambios morfológicos son presentados de la arteria coronaria derecha, entonces cuando el supradesnivel eh, de 3 es mayor que de 2, entonces yo sospecho que es de arteria coronaria derecha, En este caso miremos a ver, pues de 3, en este caso de 3 es mayor que de 2, entonces yo tengo una alta sospecha de que es de arteria coronaria derecha. Pero sí, quiero sospechar que es de la circunfleja, por cambios anatómicos, de 2 es mayor a de 3. Y en D1 hay una elevación del ST. Cambio característico. D1 tiene que haber infradesnivel de 1. Miren este infradesnivel de D1. Entonces aquí concuerdo con el cuadro clínico que es de la arteria coronaria derecha. Bien, aquí voy a aparecer. Cambios electrocardiográficos. Observen. ABR negativo, D1 positivo. Es muy evidente acá el supradesnivel en B3, B4, B4 y B5, un supradesnivel. Entonces, este paciente, yo estoy sospechando que el paciente tiene un cambio electrocardiográfico de supradesnivel, el elemento DST, compatible con un síndrome coronario agudo. Las otras derivaciones, hay un prenivel y eso se conoce como efecto espejo del cambio electrocardiográfico. Ok, otro electrocardiograma para que puedan ustedes interpretar. Entonces, aquí me dice, mire que me muestra la calibración del equipo, vemos nombre, identificación del paciente, ABR negativo, efectivamente, D1 positivo, y vamos entonces vamos a mirar entonces cuáles son los cambios electrocardiográficos que se van a presentar. Ahora, miremos, aquí es muy evidente la cara inferior. Muy bien, cara inferior T2, miremos ABF, supradesnivel, hay un supradesnivel, y T3.
B3, supradesnivel. Ahora, tenemos entonces que también hay un supradesnivel en la cara lateral baja, B5, B6, en B5, B6. Entonces, aquí hay una alta sospecha que el compromiso sea de la cara inferior del corazón y tenemos de la cara lateral baja. Entonces, puede cursar el paciente que tiene una isquemia de diversos vasos sanguíneos. Y por último, ese electrocardiograma, supradesnivel, un supradesnivel en B2, B3, B2 y B3. Y vemos el efecto espejo acá en B6, B6 y en D3. Vemos en D3. Recuerden, cuando el paciente tiene alteración electrocardiográfica en dos derivaciones contiguas y que sea B2, B3, esto yo debo de realizarme las siguientes preguntas. ¿Es hombre o es mujer? Si es hombre, si tiene es menor de 40 años o es mayor de 40 años. ¿Ok? Si es mujer, independientemente, esa debe ser mayor a 1.5 milímetros. A 1.5 milímetros. Pero, si es menor de 40 años, este supernivel tiene que ser mayor a 0.5 milímetros. Importante. Pero si es mayor a 40 años, si es mayor de 40 años, esta altura tiene que ser mayor a 2 milímetros. ¿Ok? Bien.